Hola, muy buenas a todos y a todas. Estamos en el evento de Tenerife en Winter, en la edición 2026. Antes de empezar, agradecer a nuestros patrocinadores, que sin ellos este tipo de eventos sería imposible. Tenemos a canaria.com, Encamina e Intelequia. Mi nombre es Marcela Bordolini, soy ingeniera informática. Tengo más de 20 años de experiencia en consultoría y aproximadamente unos 10 en la gestión de proyectos. Estoy especializada en la plataforma de Microsoft en Dynamics 365. También formo parte y soy organizadora de, de la asociación de Women for Technical Talk. Es una asociación sin fines de lucro que su objetivo es potenciar el talento femenino en tecnología. También soy partícipe del programa de Technovation Girl. He estado 2 años como mentora y este año estoy haciendo coaching de mentoras. El programa de Technovation Girl es una competición global de emprendimiento tecnológico que impulsa a niñas y adolescentes a cerrar la brecha de género en carrera STEM de 8 a 18 años. Los equipos crean una aplicación para digamos, para móvil o proyecto de IA para resolver un problema social de su comunidad. No es solo código, sino que también incluye un plan de negocio y un acompañamiento a través de las mentoras. Esto fomenta ser líderes, ser creadoras en soluciones tecnológicas, la autoconfianza y se logra que la mayoría de las integrantes después elijan carreras técnicas. La sesión de hoy que voy a desarrollar es de usuario a Citizen Data Scientist, el cambio cognitivo impulsado por la IA de Power Platform. Antes de empezar con la sesión, quisiera comentar una frase de Jensen Huang, que es CEO de NVIDIA. Hemos cerrado la brecha digital. Hoy cualquier persona puede ser programador, simplemente hablándole a un ordenador. El lenguaje de programación del futuro es el lenguaje humano. En este caso, lo que quiere decir es que el lenguaje de programación del futuro es, ¿no es cierto?, el lenguaje humano. Pero para que este lenguaje funcione, el usuario debe primero perder el miedo y segundo, entender que él es el quien ahora tiene el control del cambio. Aunque el lenguaje sea humano, la lógica sigue siendo técnica. Programar con la voz no te quita la responsabilidad de entender los datos. La IA te da la gramática, pero el usuario, es decir, tú pones la historia. Bueno, vamos a ver un contexto general. El roadmap para el change management, las características del usuario tradicional, la IA como compañero de viaje, ¿no? En este cambio de rol al Citizen Data Scientist, la realidad de la adopción, el rol de Data Scientist, las características y las habilidades, la estrategia de adopción para lograr, ¿no es cierto?, tener ese rol, conclusiones y las referencias. Seguro que habéis visto esta gráfica, ya sea en sus empresas o de forma digamos, a nivel así de mental. ¿Qué tenemos aquí? Que las empresas están invirtiendo dinero en IA, ¿no? En Dynamics 365, en Power Platform, con Copilot, con iBuilder, con la esperanza, ¿no es cierto?, de revolucionar el negocio. Pero ¿qué pasa? A menudo el retorno de inversión no es el esperado. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
El tema está en la gestión del cambio, en el change management. ¿Por qué? Porque sigue anclado en el pasado. Seguimos gestionando software cuando deberíamos estar gestionando un cambio cognitivo. No es un problema de tecnología, es un problema de persona. ¿Qué es el cambio cognitivo? Es una transformación en la forma en que una persona procesa la información, percibe la realidad y resuelve los problemas. Podríamos decir que es el momento en que el usuario deja de ver la tecnología como una amenaza o una carga y la empieza a ver como una extensión de su propia inteligencia. Para lograr el éxito, ¿no? O sea, ¿cuál sería el roadmap, ¿no? De lograr este rol de Citizen Data Scientist. ¿Cómo pasamos, ¿no? Del éxito a la resistencia, que es uno de los primeros puntos, que es identificar el miedo. Em, no empezamos con tecnología, empezamos con empatía. La resistencia al cambio no es falta de ganas, es un mecanismo de defensa. Aquí podemos decir que la tecnología no falla por el código, falla por la cultura. ¿Por qué un usuario prefiere un Excel de hace 10 años a una app moderna? Porque el Excel lo entiende y lo controla. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Identificar el miedo real. ¿Qué tipos de miedo tenemos? Miedo a la irrelevancia, es decir, ¿qué se cuestiona? Por ejemplo, si automatizo, ¿me quedaré sin trabajo? Miedo a la incompetencia. Por ejemplo, soy mayor, no soy técnico, esto me supera. Miedo a la carga extra, es decir, otra herramienta más que me va a dar más trabajo. ¿Cuál sería la estrategia acá? Sería la escucha activa y la validación. Es decir, el éxito comienza cuando el usuario siente que la herramienta soluciona su problema. Después, promover el cambio. Eh, Tenemos como idea principal que es utilizar Power Platform no solo como software, sino como motor de evolución. Es decir, usar Power Platform como catalizador. En lugar, por ejemplo, de hablar de conectores, seguro si decimos que una automatización me ha ahorrado 2 horas el jueves, pues eso tiene más impacto. Al final, Power Platform actúa como el pegamento, es decir, une lo que el usuario sabe, el usuario de negocio, con lo que dice el dato, es decir, la tecnología. Aquí lo que hay que recalcar es que la herramienta es el vehículo, pero el usuario sigue siendo el piloto. Aquí la evolución, ¿no es cierto?, del rol, ¿no?, de un operador tradicional al Citizen Data Scientist. Es decir, cómo convertimos a alguien que pica datos en alguien que genere insight. Punto importante, curiosidad sobre conocimiento. Es decir, no se necesita saber Python, se necesita preguntar a los datos. Una de las estrategias para la formación es tener quick wins, es decir, pequeñas automatizaciones que ahorren tiempo. También importante una comunidad de práctica, es decir, que no se sientan solos en el aprendizaje, y reconocimiento, es decir, premiar la iniciativa por mejorar los procesos, no solo resultado final. ¿Qué podemos decir del usuario tradicional? Es decir, un rol enfocado en precisión, donde el valor residía en la entrada de datos y la resistencia ante la automatización, por supuesto, es invisible. Eh, Aquí lo que tenemos que ver es
que durante años el valor de un administrativo o de un comercial residía en ser un buen operador o de datos. Su éxito se medía por la precisión y la velocidad en la entrada manual. Era un rol mecánico. Aquí lo que podemos observar es que puede haber un miedo, em, digamos, que se vea hoy que no es la máquina en sí. El miedo es que desaparezca su valor como operador. Entonces, una de las cuestiones es, si la IA hace el trabajo mecánico, ¿qué le queda a ellos, no? Al usuario tradicional. Pues aquí lo importante es que la herramienta, ¿no? Copilot, iBuilder, no están para reemplazar la toma de decisiones, sino para potenciarla. Aquí es donde ocurre el conflicto cognitivo, porque el usuario no sabe si la IA es su asistente o su relevo. Aquí debemos basarnos en los principios de IA responsable de Microsoft, para enseñarle que la IA se encarga de la tarea, para que ellos se encarguen de la estrategia. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, imaginemos que estamos en un viaje hacia el futuro en el trabajo. En el viaje, la IA tiene 3 asientos distintos. A veces la necesitamos como nuestro operador, trabajando en el motor de nuestro día a día, haciendo que todo funcione sin errores. Otras veces es nuestro asistente, es decir, el copiloto que nos avisa los baches en el camino y nos ayuda a navegar la complejidad del tráfico por la información que nos da. Pero al final es cuando lo tratamos como estratega. En este nivel la IA es el socio que nos ayuda a trazar nuevas rutas. Aquí podemos tener en cuenta lo que señala el CEO de Microsoft. El propósito último es el aumento de la capacidad humana. No se trata de lo que la tecnología puede hacer por sí sola, sino lo que nosotros somos capaces de crear ahora que tenemos un compañero que potencia nuestro ingenio. Es decir, la IA no trata de solo responder preguntas, trata de aumentar la capacidad humana. ¿Para qué? Para resolver problemas y crear nuevas oportunidades. Después, otro tema importante tener en cuenta es la realidad de la adopción, considerando realmente los usuarios logados, los usuarios que realmente usan Copilot y después tenemos, ¿no es cierto?, los modelos de iBuilder. Entonces, aquí lo importante es que la gente, que no solamente veamos la gente que se accede, sino realmente si se hace uso, ¿no es cierto?, de la IA. Entonces, acá tenemos el concepto de la falta de adopción, de la falsa adopción. Muchas veces se observan los dashboards donde se ve que la gente se loguea, ¿no es cierto?, en Dynamics, pero realmente nadie, si realmente rascamos un poquito, nadie usa la IA. ¿Esto por qué pasa? Por ejemplo, una de las cosas es porque en la formación se ha centrado en dónde está el botón de la IA, de dónde está el botón de Copilot, y no en cómo la IA te hace mejor profesional. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es tener una métrica eh, realista. Es decir, realmente si tenemos en cuenta los login, tenemos indica cumplimiento pero no adopción. Un usuario puede entrar en la plataforma por obligación jerárquica, pero si ignora la funcionalidad, no está trabajando de forma óptima, ¿no? La falta de opción ocurre cuando la empresa paga por innovación,
pero el empleado sigue usando la herramienta como un repositorio estático. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta que en la formación tradicional se decía, haz clic aquí para ver este campo. Sin embargo, la IA no es un botón, es una capacidad. Tenemos que enseñar, por ejemplo, si comparamos la IA con un piano, es decir, digamos, Copilot es como regalar un piano y solo enseñar dónde está el do central. Si no enseñas a componer, es decir, a usar la IA para sintetizar, predecir o priorizar, el piano solo acumula polvo. El mayor freno en la IA no es la falta de destreza técnica, sino la falta de relevancia percibida. Es decir, en este caso, usar la IA no porque es una política de la empresa, sino usar la IA para que dejes de ser un grabador de datos y te conviertas en un estratega. Es decir, la inversión se pierde cuando el usuario no ve que la IA eleva su valor en el mercado laboral. Sabemos que el coste de las licencias fija, pero el retorno depende del uso avanzado. Si una organización implementa IA, pero su fuerza laboral solo usa las funciones básicas, ese retorno de inversión no se ve. Es decir, no solo pierdes dinero en licencia, sino que también pierdes las ventajas competitivas. Vale, entonces, si analizamos el rol de Citizen Data Scientist, ¿qué hace el rol en el día a día? Vale, aquí tenemos en cuenta tres tareas que generalmente desarrollamos, ¿no? En el día a día los usuarios. Por un lado tenemos el análisis, los reportes y la comunicación. Acá tenemos una comparativa en lo que no hace y lo que sí hace. Entonces, ¿qué es lo que hace a nivel de análisis? Usar modelos existentes para predecir, por ejemplo, la fuga de cliente. Crear sus propios dashboards dinámicos conectados a la nube. Y la comunicación, narrar una historia que justifique una inversión. Entonces, para que este rol sea efectivo, debe equilibrar, ¿no es cierto? Aquí tenemos tres áreas. Por un lado, el dominio del negocio, que sería el contexto, es decir, em, ¿cuáles son las preguntas que importan? En este caso, por ejemplo, ¿qué anomalía en los datos son ruido y cuáles son problemas reales de operación? ¿Cómo aplicar los hallazgos para mover la aguja de los KPIs? Otro punto importante o característica es la alfabetización de datos, es decir, no necesitan programar en Python desde cero, pero sí deben dominar la interpretación estadística básica, es decir, la diferencia entre correlación y casualidad. Preparación de datos, saber limpiar y estructurar datos usando herramientas de autoservicio. También tener en cuenta la ética y el sesgo, es decir, identificar cuándo un dato puede estar sesgado o ser engañoso. Aquí importante el manejo de herramientas no code, low code, que se apoya en la tecnología para saltarse la barrera del código, ¿no? En este caso, visualización de Power BI, por ejemplo, herramientas con automatización para la creación de modelos predictivos, IA generativa, uso de prompt avanzado para analizar tendencias o resumir hallazgos. En conclusión, el Citizen Data Scientist es nuestro aliado estratégico. Es la persona que libera el cuello de botella de IT, mientras los científicos eh, de datos puros se encargan de la infraestructura pesada y los modelos complejos. El rol de Citizen Data Scientist usa su conocimiento de negocio para resolver problemas cotidianos con datos reales. Es decir, no buscamos programadores, buscamos traductores, es decir, personas que hablen de negocios y entiendan datos.
Vale, ahora vamos a pasar a las habilidades que tiene que tener este rol. Una de ellas es el arte del prompting. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo en donde tenemos un prompt que no está bien planteado. Que le pedimos, resúmeme la cuenta de contos. Es decir, un prompt bien planteado, ¿cuál sería? Primero, actúa como account manager. Y después la tarea, resume los últimos 6 meses de Contoso, destaca las 3 oportunidades top y riesgo de soporte críticos. Es decir, aquí es importante donde nosotros em, le especifiquemos bien lo que es decir, la precisión de lo que se quiere. Es decir, el usuario deja de picar datos para empezar a dirigir la inteligencia de la plataforma. Es decir, esto es pensamiento crítico aplicado. Si vamos a ver el arte del prompting, es decir, ¿qué hace bueno a un prompt? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la forma de cómo plantearlo. Siguiendo, por ejemplo, una fórmula de RPF, es decir, role, propose y format. Tenemos que indicarle el rol. Por ejemplo, ¿quién quiero que seas? O sea, le tengo que decir en el prompt que quiero que sea para que me realice la tarea específica. Por ejemplo, en este caso, si es un account manager, si es un senior developer, si es un director de proyecto. Después la tarea, ¿qué necesito exactamente? Resume los últimos 6 meses, escribe un post, hazme un informe estadístico y después el formato y restricciones, es decir, cómo lo quiero. Es decir, solo 3 puntos clave, si es un tono personal, profesional, un tono menos formal, el máximo de palabras, es decir, siguiendo esta estructura es importante para, digamos, definir el prompt. Y si en el caso de que no sabes cómo empezar, una forma fácil sería decirle en el prompt, voy a pedirte que hagas esta tarea, por ejemplo, un informe estadístico. Y le dice, antes de empezar, dime qué información necesitas de mi parte para que el resultado sea perfecto. Entonces, así la IA te hace el cuestionario que necesita de esa información para poder generarte, en este caso, ese informe. Aquí tenemos unos ejemplos de prompting en donde, de acuerdo al contexto, es cómo optimizarlo. Por ejemplo, tenemos uno a nivel de redacción. O sea, le pedimos en este caso un post. También le podríamos pedir un mail. Entonces, habíamos comentado de especificar el rol, la tarea y después el formato y restricciones de los que queremos. Entonces, aquí tenemos, actúa como un copywriter experto. Después ya le decimos la tarea. Escribe un post de 200 palabras para Instagram sobre los beneficios del Code Blue para deportistas. Después le decimos que use un tono enérgico e incluye un CTA que son llamadas a la acción. Entonces acá podemos ver que tenemos el formato que hemos comentado, el rol, las tareas y las restricciones de lo que queremos específicamente. Después, por ejemplo, acá en un contexto de programación, arregla este código. Entonces, acá ya en este punto tenemos este prompt que está optimizado. Estoy recibiendo un type error en esta función de Python, revisa la lógica de limpieza de datos, corrige el error y explícame por qué sucedía para que no me vuelva a pasar. Aquí, por ejemplo, no tenemos el rol, le podemos decir que actúe como un desarrollador. Le estamos diciendo el tipo de error, le podemos poner la definición del error, ¿vale? Y en función
el error también le podemos pasar el código, ¿vale? Para que pueda, sobre el código y la ejecución del mismo, hacer lo que le estoy diciendo, ¿no? Revisar la lógica, corregir el error y explicar. Es importante acá explicar por qué sucede para que ya con antelación lo pueda saber para otra vez. Después, por ejemplo, a nivel de aprendizaje, esto puede ser un estudiante. Explícame la física cuántica. Claro, la física cuántica es muy amplia. Entonces, acá ya le especificamos, o sea, le precisamos. Explícame el concepto de entrelazamiento cuántico como si tuviera 10 años. Usa una analogía sencilla relacionada con videojuegos o deportes. Aquí en este caso ya me lo va a decir en términos para un niño y la analogía es porque seguramente el estudiante como tal tiene un manejo de todo lo que es el ámbito de videojuego y de deportes. Entonces ya llevándolo a un área que yo tengo expertise o tengo conocimiento, me va a ser más fácil de entender. Después, por ejemplo, a nivel de marketing, dame ideas para vender zapatos. Claro, esto es muy amplio o muy general. Entonces, aquí ya se precisa. Soy dueño de una tienda de calzado artesanal. Genera 5 ideas de Reels enfocada en la durabilidad del material. El objetivo es atraer a un público que valore la moda sostenible. Aquí, por ejemplo, ya le estamos especificando no solamente que te generes idea para vender zapatos, sino ya el tipo de, mm, de industria, ¿no? Que es un calzado artesanal, 5 ideas de reel, enfocada, ¿no es cierto?, a nivel del material, y después el objetivo es atraer al público que valore la moda sostenible. Aquí, por ejemplo, también esto está general, se podría reducir a quién va dirigido, ¿no es cierto? Si va a personas de una determinada, de un rango de edad, para ser un poco más preciso también. Después también tenemos a nivel de análisis de datos, analiza estas ventas. Claro, aquí por ejemplo ya se le está diciendo el rol. Actúa como un analista de datos, revisa esta tabla de ventas de Q3, identifica las 3 tendencias principales de caída de stock y sugiéreme un plan de acción para evitar roturas de inventario en el Q4. Entonces aquí ya le estoy diciendo, como hemos comentado antes, el rol, después también le estoy dando la información y estoy poniendo las restricciones. Otra de las habilidades que son requeridas en este rol de Citizen Data Scientist es la validación crítica. Aquí lo importante es que la IA nos da la respuesta, lo que es el dato, pero el Citizen Data Scientist cuestiona esa respuesta. Es decir, el valor no está está en el juicio, no solo en aceptar lo que nos dicen, ¿no es cierto?, los resultados de la IA. Em, Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la IA puede equivocarse. El Citizen Data Scientist no acepta los datos ciegamente, lo audita usando lo que llamamos la explicabilidad de la IA, en este caso, ¿no?, del AI Builder. Por ejemplo, podemos poner un caso en donde tenemos un cliente VIP y resulta que revisando la IA nos da una alerta roja. Vale, en este escenario tenemos a una gestora, por ejemplo, llamada Elena, que es una gestora de cuenta que lleva 20 años en la empresa y siempre ha gestionado sus clientes por olfato y experiencia. La empresa implementa un modelo de iBuilder para predecir qué clientes se pueden ir de baja. Pues ella, desde a nivel interno, tiene una cierta resistencia, ya que dice, pues yo llevo 20 años aquí y he hecho mi trabajo muy bien, pues una máquina no me va a venir a decir cómo lo tengo que hacer.
Entonces, bueno, se instala, como hemos dicho, se implementa el iBuilder y bueno, un día lunes ella va a su trabajo y lo primero que se encuentra es en un dashboard de Power BI una marca en rojo donde un cliente muy antiguo dice que hay un riesgo de fuga de un 90%. Elena dice, imposible. Yo estuve con con este cliente reunida hace un mes, cenando con ellos, y todo iba bien. Aquí la IA falla. Entonces, ¿qué puede hacer si hay una falsa adopción? ¿Qué hace? Cierra la alerta y no confía en lo que le dice la herramienta y queda ahí. Ahora bien, si hay un cambio cognitivo, que es lo que comentábamos, en lugar de cerrar la alerta, Elena debería entrar al detalle de modelo. Es decir, entra a eBuilder, mira el gráfico de influencia de los datos y por un lado ve la variable de precio no influye. La variable de interacciones de soporte tampoco, pero detecta una barra alta que dice días de retraso en trámites de aduana de la última semana. Claro, aquí Elena se queda pensando y dice, pues nada, llama al almacén y descubre que un contenedor de ese cliente está bloqueado por un error de papeleo que nadie le había notificado. No era un problema de relación personal, era un problema operativo, invisible para ella, pero visible para los datos. Aquí viene el éxito, ya que Elena llama al cliente, le informa del problema antes de que el cliente se queje y soluciona el trámite. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Elena no salvó el cliente porque la IA fuera inteligente, lo salvó porque se permitió entender el porqué. Entonces, aquí se observa que la IA no se ve como una amenaza a su experiencia, sino que la ve como un radar que amplifica su profesionalismo. Esto es lo que se pretende con el Citizen Data Scientist. Después, otro punto importante es la estrategia de formación, en donde pasamos de un enfoque tradicional a un enfoque dual. O sea, no es solo aprender a usar la herramienta, es aprender a pensar con ella. Hasta ahora la formación se centraba en el clic. Si pulsas aquí, sale este gráfico. Esto genera usuarios que saben operar máquinas, pero no saben mover el negocio. El nuevo paradigma, digamos, es el data storytelling. No quiero que el equipo sepa hacer un dashboard perfecto, quiero que sepa explicarme por qué esa línea roja en el gráfico significa que perdemos cliente en 3 meses, por ejemplo. El éxito no es la adopción técnica, es la traducción del dato en valor. Entonces, aquí lo importante es entrenar a la gente para que no den datos, sino para que den respuestas. Aquí importante también, las herramientas caducan, la capacidad de análisis es para siempre. Importante, menos manuales de instrucciones y más guiones de negocio. Formamos traductores de realidad. ¿Cómo aplicarlo? Por ejemplo, 3 puntos a considerar. Talleres de narrativas en lugar de exámenes de software. Pide presentaciones de qué harías con estos datos. Mentores de negocios, que los expertos en venta o marketing validen si el análisis de datos les sirve de algo. Por ejemplo, y después tener bibliotecas de casos. Es decir, enseña cómo el departamento X salvó dinero usando esta herramienta. Fundamentalmente, generar impactos, tener en cuenta en los contenidos los casos de uso y resolución de problemas, las métricas que sean la calidad de las decisiones tomadas, em,
como hemos dicho, por qué importa el dato y al final el resultado tiene que ser un storyteller de negocio. Otra estrategia de adopción, el mapeo de la ansiedad, es decir, medir el índice de miedo. Una cosa importante, lo que no se mide no se gestiona. Es decir, volvemos a lo que comentamos al principio. Hay que dejar de medir licencias. Acá es importante medir el índice de miedo. Es decir, por ejemplo, ¿confían los usuarios en el dato de la IA? ¿Se sienten amenazados? En función de respuestas a este tipo de preguntas, vamos a ver realmente el peligro no que corre el proyecto sin esperar, ¿no es cierto?, a que se cumplan los plazos. Después, otro punto importante también dentro de lo que es estrategia de adopción es la red de champion. La adopción no es un problema de IT, se necesita, ¿no es cierto?, una red de contención, la que le llamamos red de champion. Esto es importante que esté en cada departamento, que transmitan confianza, generalmente suelen ser personas, digamos, que suelen ser pares. Aquí, por ejemplo, cuando un compañero de finanzas te dice que Copilot le ahorró 4 horas el viernes, esto vale más que 10 manuales. Ellos son los verdaderos validadores, ¿no? Lo que transmiten. Aquí, dentro de lo que es todo lo que es lo que estamos comentando de la parte de adopción, como hemos dicho, importante la gestión del cambio. Tenemos todo el tema de lo que hemos visto, el nuevo rol, las características que tiene, la formación, hacer una definición, ¿no es cierto?, de la formación en función de si son píldoras, siempre destacando los beneficios, los valores. También pueden ser tener grupos de consulta, grupos de trabajo. También el tema de la comunicación. La comunicación tiene que estar dirigida a cada uno de los diferentes asistentes, es decir, al público al que va dirigido. No es lo mismo una comunicación a un usuario final que a un responsable de un área. Entonces, esta red de champions tiene que estar conformada por pares de los diferentes, digamos, empleados en los diferentes niveles. Y como hemos comentado, el hecho de que se vaya el boca a boca, de que yo usando Copilot me he ahorrado o automatizando esto, me he ahorrado 1 o 2 horas o he podido entregar el trabajo en tiempo y forma, pues eso es lo que hace que el uso de la herramienta sea realmente el esperado. Y ya como conclusiones de cara a tener en cuenta, tenemos que primero superar el miedo, es decir, el valor humano se desplaza de la carga de datos a la validación de la información. Esto que hemos comentado, que no es solamente el hecho de usar la herramienta, sino que los resultados que me devuelve, que yo sea capaz de tener esa validación crítica, ver si es cierto, validarlo entrar en el modelo, en este caso si corresponde, ver si realmente el resultado que me está dando la información es correcta. Dominar el diálogo, ¿no? Acá importante también el prompting es la nueva habilidad técnica para el negocio. Es decir, ya hemos visto algunos ejemplos de prompting donde teníamos que especificar el rol, la tarea y las restricciones. Si no sabemos, podemos decir, necesito hacer esto, dime qué
qué te tengo que dar para que lo puedas resolver. Entonces nosotros mismos estamos preguntando y ya la IA te dice lo que necesita. Y después medir el valor, no el uso. Es decir, el éxito se mide en las decisiones optimizadas, no en las licencias asignadas. Es decir, el tiempo que ahorro, en que soy más productivo, en que optimizo eh, un informe que antes a lo mejor me llevaba 10 horas y ahora en darle yo la información, pues en media hora lo tengo. No solo entregamos software, sino que entregamos capacidad. Lo que hay aquí no es abrir la mente, porque al final la IA nos hace más rápido, pero solo nuestra visión nos hace mejores. Pues nada, aquí tenemos la referencia, con el código QR también lo podéis visualizar, mis datos por si necesitáis contactar conmigo. Agradecer a todos y a todas por participar en esta sesión y nuevamente a nuestros patrocinadores, que sin ellos este tipo de evento no sería posible, y por supuesto a toda la organización que también han colaborado para que este evento se realice. Muchas gracias y hasta la próxima.